llama librados de la cárcel. En el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles vemos que el Espíritu Santo había sido manifestado, había sido derramado sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Usted y yo que hemos leído la Biblia vemos que el Espíritu de Dios había sido derramado de tal forma que las personas comenzaron a hablar en lenguas, de diferentes lenguas. Y las personas que estaban en Jerusalén pensaban de que ellos estaban borrachos, que estaban embriagados. Sin embargo, el apóstol Pedro dice: no estamos embriagados, sino que hoy se ha cumplido lo dicho por el profeta, que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. La pregunta es: ¿por qué el Espíritu de Dios había sido derramado? Porque el Señor quería que cada uno de sus discípulos sean verdaderos testigos de nuestro Señor Jesucristo. Que donde ellos vayan puedan ir portando un testimonio de lo que Dios hizo en la vida de muchas personas. Que puedan portar un testimonio de que aquel que estaba vivo murió por amor a la humanidad, pero al tercer día resucitó, ascendiendo a la presencia de Dios Padre. Ese mismo Jesús que hizo milagros, que hizo señales, que hizo prodigios, es el mismo Jesús que seguía haciendo milagros, señales y prodigios, pero por la mano de los apóstoles y sus discípulos. Yo no sé cuántos dicen amén en esta hora. Aleluya. La presencia del Espíritu Santo estaba sobre ellos. En el primer discurso público del apóstol Pedro, ya habiendo sido investido del poder, ya habiendo sido lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro y los demás habían sido mudados a una sobrenaturaleza de Dios. Es por eso que en el primer discurso del apóstol Pedro se convirtieron 3,000 almas para Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia estaba avivada, estaba llena del poder de Dios. Y cuando una iglesia o una persona está avivada, está llena del poder de Dios, ¿sabe lo que le va a seguir? Le va a seguir la multiplicación, le va a seguir las multitudes, le van a seguir las bendiciones. Vemos que el apóstol Pedro comienza a predicar. 3,000 personas se convirtieron. En la segunda predicación pública se convirtieron 5,000 personas más. Antes de que haya ese crecimiento, antes de que haya esa expansión, los discípulos para los judíos eran alguien que no eran peligrosos. Pero cuando los religiosos de aquel entonces comenzaron a ver que se comenzaban a multiplicar los cristianos, se comenzaban a multiplicar los seguidores de Jesús, ellos se sintieron amenazados en su religión. Y ahí es cuando ellos comienzan a desatar persecución contra todo aquel que seguía a nuestro Señor Jesucristo. Lo que hemos leído en Hechos capítulo 2 no era la primera vez en la que el apóstol Pedro había sido encarcelado. Anteriormente Pedro ya había sido encarcelado, no por ser un ladrón, no por meterse en lo ajeno, no por estafar a la gente, no por timar a las personas, no por meterse con una mujer ajena, no, sino que él era perseguido porque era alguien que predicaba la palabra de Dios, y no solamente la predicaba, sino también se movía en milagros, señales y prodigios. Yo no sé si alguien me está entendiendo lo que estoy hablando. Le estoy hablando acerca del contexto en la que el apóstol Pedro termina siendo encarcelado. Pero hay algo tremendo y poderoso, que en el momento que Pedro es encarcelado en Hechos capítulo 12, no es igual a Hechos capítulo 4 ni el capítulo 5. Porque cuando usted vaya a su casa se va a dar cuenta que el apóstol Pedro y los discípulos de Jesús también fueron encarcelados anteriormente. Pero sabes, cada encarcelamiento tenía una peculiaridad, tenía una forma. Los 2 encarcelamientos anteriores vemos que el Señor lo había librado a Pedro y a los discípulos de la cárcel en la que lo habían metido los religiosos. Pero en el capítulo 12 hay algo tremendo, que esta cárcel y este diseño para tenerlo a Pedro encarcelado era de tal forma que era imposible de que Pedro saliera de esa cárcel. O sea, mira cómo el diablo, mira cómo el infierno, mi hermano, forja un arma contra ti. No, yo no sé si usted me está escuchando.
Parece que este no es la iglesia que yo dejé hace una semana atrás. La Biblia dice que ni un arma forjada prosperará en contra de nosotros, dándonos a entender que el infierno diariamente va a forjar un arma en contra tuya, tuya, tuya y tuya. Pero cuando se forja esa arma, se forja de manera en particular. El arma que el infierno prepara contra mí no es la misma que es para él, ni la misma para ella. El arma que se había forjado en contra de Pedro era un arma especialmente como para tenerlo a Pedro encarcelado y luego para ser asesinado. Y ahí voy ahorita. Pero yo quiero que sepas algo. El enemigo no te quiere tener en una prisión por solo quererte tener ahí, sino que él va a forjar un diseño satánico en contra tuya para tenerte encarcelado, para tenerte estancado, para tenerte reprimido, no sé qué, alguien está aquí conmigo en esta hora. ¿Sabe lo que había sucedido? Que este encarcelamiento no era normal, no era común. Porque cuando usted lee en el versículo 1 hacia el 5, dice la palabra de Dios que la persecución era tan terrible que los discípulos eran maltratados públicamente. Pero llegó un momento que habían tomado a Jacobo, uno de los discípulos que había caminado con nuestro Señor Jesucristo. Y estoy hablando del hermano de Juan. ¿Está aquí conmigo? ¿Qué había pasado? Que Herodes había mandado a tomar a Jacobo y lo había mandado a matar a filo de espada. Uno de los seguidores de Jesucristo fue asesinado públicamente. ¿Y sabe lo que vio Herodes? Que parte del pueblo judío se había agradado de lo que él había hecho. Y como todo político, cuando ve que la gente le aplaude lo que él hace, aplaude lo que él hizo, entonces la gente hizo de que Herodes tenga en su corazón persecución contra los demás discípulos. Y así es cuando manda a llamar y manda a arrestar al apóstol Pedro. Entonces la iglesia primitiva estaba atemorizada. La iglesia primitiva tenía mucho temor porque ya habían visto que Herodes había matado a uno de los discípulos de Jesucristo. Entonces ellos decían, si mataron a Jacobo, entonces es probable que lo maten al apóstol Pedro. La iglesia estaba preocupada. Pedro no era cualquiera. Era un hombre en quien Jesucristo había confiado, a quien Jesús en una oportunidad le dijo: Pedro, ¿me amas? Y él dijo: sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Él era prácticamente el pastor de la iglesia. Era el principal entre todos los discípulos. Y todos tenían miedo, tenían temor. Si mataron a Jacobo, lo van a matar al apóstol Pedro. ¿Y qué es lo que hizo Herodes? Armó un arma forjada contra Pedro. Utilizó 16 soldados y los puso en grupos de 4, y puso 4 soldados por 4 y lo introdujo en un calabozo donde había una puerta de hierro, la que le llevaba a la ciudad, pero luego habían 2 puertas que impedían que él salga de la cárcel. Encima puso 2 personas, uno al lado de Pedro y otro al otro lado, y 2 personas más en la primera puerta. ¿Sabe lo que significa eso? Que humanamente el apóstol Pedro no había forma de que salga de ese lugar. Yo no sé quién me está entendiendo lo que estoy hablando. Yo no sé los que me están entendiendo lo que estoy hablando. Era tremendo lo que estaba pasando. Pero ¿sabe lo que había sucedido? Que justo cuando arrestaron a Pedro era una de las fiestas de Jehová. Por eso que Herodes lo manda a arrestar a Pedro. ¿Por qué? Porque lo que él realmente quería era matarlo, no arrestarlo. Pero como era una de las fiestas de Jehová, esto es la Pascua, tú no podías matar en la Pascua, en una fiesta de Jehová, a una persona. Es por eso que por eso que Herodes manda a Pedro a arrestarlo hasta que termine la fiesta. Y cuando terminara la fiesta, él iba a tomar a Pedro y lo iba a matar públicamente delante de todos. Pero ¿cuántos saben, mi hermano, que mientras el mundo y el diablo está planeando tu muerte, mientras que un hombre y el mundo esté planeando tu desgracia, tu destrucción, tu derrumba, el Señor está haciendo planes de bien para ti?
Yo no sé cuántos me están escuchando en esta hora. Yo no sé cuántos pueden decir amén en esta noche. Lo que no sabía Herodes es que Dios tenía un propósito poderoso en la vida de Pedro. Yo me preguntaba y decía, Señor, ¿qué es lo que sostuvo? ¿Qué es lo que sostuvo al apóstol Pedro, Señor? ¿Qué es lo que hizo que él se mantenga de pie, confiando totalmente en ti, Señor? ¿Sabe por qué? Porque cuando muchos de nosotros estamos viviendo momentos difíciles, como vivió el apóstol Pedro, muchas veces decimos, ya llegó nuestra hora de morir. Ya llegó nuestra hora de estar en fracaso, en destrucción, en muerte y enfermedad. Pero vemos que todo lo contrario, que el apóstol Pedro se mantuvo confiando en el Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos pueden decir amén en esta hora. ¿Sabes que lo único que libraría al apóstol Pedro, lo único que lo podría librar, es que suceda un milagro, es que suceda un rompimiento? El único que te puede sacar de una situación imposible como la del apóstol Pedro es la misma mano de Dios. Es el único que te puede sacar de la droga. Él es el único que te puede sacar del alcoholismo. Él es el único que te puede sacar, mi hermano, de esa enfermedad. Él es el único que te puede sacar de la miseria. Porque hay gente que dice, es que por más que lo he intentado, es que por más que he hecho de todo, no puedo salir de esa condición. ¿Sabes por qué? Porque tú crees que es imposible. Pero cuando alguien tiene una imposibilidad, el Señor dice, ahora llegó mi turno, ahora llegó mi momento para enseñarte que lo que para el hombre es imposible, para nuestro Dios es posible. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? El diablo quiere tenernos a nosotros, mi hermano, prácticamente en un calabozo espiritual, en una cárcel espiritual. Nos quiere tener en esa condición para que tú y yo no podamos avanzar hacia lo que Dios nos ha prometido, hacia la promesa de Dios y hacia el propósito de Dios. El apóstol Pedro tenía una asignación de parte del Señor. Él tenía que apacentar la iglesia. Él tenía que guardar las greyes del Señor. Él tenía que seguir predicando la palabra de Dios. Él tenía que manifestar el poder sobrenatural de Dios en todo su ministerio. Pero el diablo no quería eso. Desde que él empezó a ir a la iglesia, desde ahí ya quería tenerlo en la cárcel. Era la tercera vez que Pedro estaba en la cárcel. ¿Saben cuántas veces hay gente que ha caído? Que vino a la iglesia, cayó una vez y dice, Señor, pero yo te quiero servir porque sigo en esta condición. Vuelves a la iglesia, estás 3 meses, 5 meses y vuelves al calabozo y vuelves a la cárcel. Y tú dices, Señor, pero ¿por qué vuelvo a la cárcel? Porque estoy en esa condición. ¿Sabes por qué? Porque el diablo sabe que el día que tú seas libre en el nombre de Jesús, vas a ser un peligro para el diablo, vas a ser un peligro para el infierno. Yo no sé cuántos pueden decir amén en esta hora. El diablo te quiere tener encarcelado, pero hoy declaramos en el nombre de Jesús que se rompe toda cadena, que se rompe toda reja de esclavitud, que se rompe esa puerta de hierro, y declaro libertad sobre tu vida. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? ¿Cuántos necesitan un rompimiento? El apóstol Pedro estaba en pausa ahí. Una persona cuando está en la cárcel, mi hermano, está en pausa. El tiempo avanza, pero para él no avanza. Se siente estancado. Y por lo mismo que está limitado, estancado, se siente frustrado, se siente impotente. Hay gente que congrega en esa condición, que por más que viene a la iglesia, se siente que está en una cárcel espiritual. Todos prosperan, pero tú no prosperas. Todos avanzan, todos
crecen, todo madura, pero tú no maduras, no crece, no avanza, no prospera. ¿Sabes por qué? Porque el diablo levantó un diseño en contra tuyo, pero Dios te ha traído en esta noche, porque hoy es la noche de tu liberación. Hoy es la noche donde Dios rompe las cadenas. Hoy es la noche donde Dios te acelera tu propósito. Yo no sé cuántos pueden creer esta palabra en esta noche. Mire, hoy este es poderoso. Escuche, después que el apóstol Pedro, dice la Biblia que él caminaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Es que al diablo no le gusta ver que Dios te está usando. El diablo odia verte evangelizando en la calle. El diablo te odia ver que tú estás poniendo la mano sobre los enfermos y sanando. Él no quiere verte liberando a los cautivos. Él no quiere verte prosperado ni bendecido. Él no quiere ver tu matrimonio en unidad, bendecido por Dios. Porque cuando Él ve eso, sabe lo que quiere es detenerte. Pero yo declaro que esta iglesia es una iglesia indetenible. Esta es una iglesia que ni el diablo ni el infierno lo va a detener, porque la gloria de Dios está sobre esta casa. ¿Cuántos pueden decir amén en esta hora? Yo necesito un rompimiento. Cuando Pedro estaba preso, este es tremendo, mi hermano, pero la iglesia no estaba llorando. La Biblia dice que la iglesia estaba orando. Es que tú tienes que entender que no es con espada, no es con ejército. Dice el Señor, no es con espada, no es con ejército. Así es. Es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Mi hermano, tú tienes que saber que hay cosas que solamente lo puedes alcanzar por la oración. Hay cosas, mi hermano, que tú no vas a poder lograr así tengas conexiones, así tengas contactos, así tengas personas conocidas en esa empresa, así tengas personas conocidas en el hospital. O tú dices, no, es que yo lo voy a llamar, es que yo tengo amigos. Mi hermano, hay cosas que no se pueden lograr humanamente. Por eso que la oración es un arma poderosa que Dios le ha dado a la iglesia. Porque cuando tú ves una imposibilidad, es cuando la iglesia tiene que orar. Es cuando un padre de familia tiene que orar. Es cuando una mujer tiene que orar. Es cuando un hogar tiene que orar. Porque lo único que puede hacer que lo imposible sea posible es la oración. Porque la oración trae la voluntad de Dios del cielo a la tierra. Hace que toda cadena se rompa, que toda reja se rompa, que toda puerta de hierro se abra. Yo no sé cuántos dicen amén en esta noche. Y habiendo considerado esto, dice el verso 12, y habiendo considerado esto, llegando a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, dice, orando. ¿Sabe cuánto demoraba la fiesta de la Pascua? 8 días. Y usted quiere que en un minuto usted reciba respuesta a su oración. Y por eso que hay gente que anda desilusionada y dice, es que he orado y no pasa nada. Es que yo estoy ayunando y no sucede nada. ¿Y quién te ha enseñado lo que es la oración? Usted tiene que saber que para que la oración tenga efecto, usted tiene que ser perseverante en la oración. No, usted no me está escuchando. Usted tiene que ser perseverante en la oración. Cuando tú eres perseverante, quiere decir que tu oración tiene consistencia. La iglesia se metió a orar. Pedro estaba preso. El pastor de la iglesia estaba preso. Pero la iglesia estaba orando, estaba clamando, estaba intercediendo por la vida del apóstol Pedro. Porque ellos decían, si mataron a Jacobo, lo más probable es que quieran matar a Pedro. Pero ellos sabían que el único que podía detener esa sentencia de muerte
El único que puede detener esa sentencia de enfermedad, esa sentencia de crisis, esa sentencia de pobreza, de miseria, el único que lo puede detener es el Señor de la gloria. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Hay un rompimiento financiero que viene para ti. Pero ese rompimiento financiero no va a venir por una ofrenda que tú diste. Es que ese Señor me lo dijo ahora. Escuche eso. Ese rompimiento financiero no va a venir por una ofrenda que tú diste, sino por la acumulación de ofrendas que has estado dando desde inicios del año. Hay una acumulación de ofrendas que se está acumulando en el reino, en el cielo. Y el Señor dice: viene un rompimiento financiero para ti en el nombre poderoso de Jesús. Alguien va a cambiar de economía. Alguien va a cambiar de estatus. Alguien se va a mudar a una casa nueva. Alguien va a renovar ese carro que ya no avanza. O alguien se va a mudar a un mejor vecindario. Alguien va a abrir su negocio y su empresa, porque hay una acumulación de oración, de servicio, de ofrenda, de compromiso. Alguien puede decir amén en esta noche. Las cadenas hoy se están rompiendo. La Biblia dice en Apocalipsis 5 versículo 8, tome asiento. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas. ¿De qué eran? ¿De qué eran? ¿Llenas de qué? ¿Y qué eran? Las oraciones. Hay una copa que tiene tu nombre. Hay una copa allá arriba que te representa a ti, que representa tu sacerdocio. Tú representas esa copa, sacerdote. Tú representas esa copa, mujer de Dios. Y dice el Señor que esa copa que estaba llena de incienso, que son las oraciones de los santos, mi hermano, se están llenando. Se están llenando. Por eso que la oración, para que haya una manifestación del ámbito espiritual al natural, tiene que ver una acumulación. Diga conmigo, acumulación. Acumulación. Es que aquí tengo que ser muy delicado con esto. Porque hay gente que puede decir: pero pastor, pero hay personas que oran y automáticamente sucede el milagro. ¿Sabes por qué? Porque ellos viven en una vida de oración que se llama oración de plenitud. ¿Qué quiere decir oración de plenitud? La plenitud significa total, significa lleno, significa completo. Llega un momento que la copa está llena, que está en su plenitud. Y cuando la copa está llena, rebosa, ¿sí o no? Ese rebosar es las manifestaciones de lo espiritual a lo natural. Y es cuando vemos que los milagros y las imposibilidades se hacen posibles. Pero cuando rebosa, esa persona que está en constante oración, porque es perseverante y es consistente y está en el ritmo de bendición, nunca permite que la copa se quede vacía. Por eso que hay gente, escuche, que le gusta vivir de la copa de otros. ¿Qué me está diciendo? Que le gusta vivir de la oración de alguien más. Así es. Pero cuando alguien entiende el poder que hay en la oración, dice: yo voy a tener mi copa llena. Por eso dice el salmista David: mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré. Esa mujer y ese marido que tú tienes, que tú le vienes predicando la palabra y le vienes predicando, y tú dices: ya le estoy predicando la palabra a mi marido, a mi mujer, pero solamente ha llegado hasta la puerta de la iglesia. ¿Sabes por qué solo llegó hasta la puerta de la iglesia? Porque hasta ahí llegó tu oración. Oh.
cadena solo te alcanzó para que llegue a la puerta. Y muchos han visto que llegando a la puerta dijeron, mejor otro día regreso, otro día. ¿Sabes por qué? Porque te faltó oración. Yo declaro y profetizo en el nombre de Jesús que tú te vas a levantar en oración para que ese hijo tuyo ya no solo nos vea por las redes sociales, sino para que venga a la casa del Señor, para que no se quede en la puerta. Yo declaro que todos esos proyectos que hasta el día de hoy no se han concretado, declaro que esos proyectos, esos planes, esa empresa, ese trabajo va a llegar a su cumplimiento, porque se levanta una iglesia que se presenta delante de oración, en oración, súplica y ruegos delante del Señor. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? Pero la oración, diga conmigo, tiene que llegar a su plenitud. Y cuando llega a su plenitud, ahí viene el rompimiento, ahí viene el milagro. Muchos de los que estamos aquí somos el resultado de la oración de alguien. Si tú estás aquí es porque alguien tuvo que orar por ti. Y a veces nos cuesta reconocer, pero todo lo que tú y yo vivimos es consecuencia de la oración. Amado amigo y hermana que estás aquí, y hermano que estás aquí, esas cadenas que estaban en las manos del apóstol Pedro no se iban a romper ni se iban a abrir con una llave. Tenía que haber una manifestación de un poder que vaya más allá, que esté por encima y más allá de lo natural. Y ahí es cuando el Señor envió su ángel. ¿Está ahí conmigo? Mira a alguien que está al lado y dile: Dios enviará su ángel a favor tuyo. Dios enviará su ángel a favor tuyo. ¿Está aquí conmigo? Mira a alguien, dile: Dios enviará su ángel a favor tuyo, para que te saque de la cárcel, para que te saque de la crisis, para que te saque de la prueba, para que te saque de la persecución, para que te saque del problema. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el ángel? Cíñete y átate las sandalias, Pedrito. ¿Sabe por qué Pedro pensaba que era un sueño y una visión? Porque ante los ojos de muchos de nosotros, muchas veces lo que se levanta delante de nosotros se ve imposible de alcanzar. Y yo me imagino que Pedro habrá dicho: las otras dos veces no estaban tan difíciles, pero esta sí que está difícil, ¿eh? Son 16 guardias, son 2 cadenas, 2 puertas, dos murallas de reja, 2 rejas y encima una puerta de hierro. No, habrá dicho Pedro, esto sí está difícil. ¿Cuántos han dicho eso? Está bien difícil que yo pueda ser sanado de esta enfermedad. Está difícil que mi matrimonio se restaure. Esta vez sí está difícil que la empresa pueda volver a resurgir. Esta vez sí está difícil que yo pueda cambiar. A veces nosotros, mi hermano, vemos nuestro problema más grande que nuestro Dios. Pero tú tienes que saber que no hay problema, no hay crisis y no hay adversidad que sea más grande que tu Padre Celestial. ¿Sabes qué es un enemigo de un cristiano? El éxito. Pero pastor, ¿cómo me va a decir que el éxito es mi enemigo? ¡Claro! Porque cuando tú te sientes exitoso, ¿sabes lo que estás diciendo? Que ya no quieres nada más en tu vida, porque ya lo alcanzaste todo, ya lo viste todo. Mi hermano, usted no puede creer que usted es un exitoso. Usted tiene que seguir teniendo hambre por Dios, hambre por el progreso, hambre por el avance, hambre. No sé quién está entendiendo lo que estoy hablando. Usted no puede creer que ya lo vio todo. Por eso el Señor dice en Jeremías 33:3: clama a mí. ¿Y qué dice el Señor? Y yo te responderé. ¿Y qué dice el Señor? Te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Aún
cosas que Dios quiere hacer en tu vida. En el versículo 9 dice: pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Oh, Dios te va a maravillar en este tiempo. Alberto, Dios te va a maravillar. Dios te va a maravillar. Y vas a decir: ¿es verdad esto lo que me está pasando? ¿Es verdad? 10. Y habiendo pasado la primera ¿qué? El primer obstáculo. Escuche, mi hermano, eso habla del proceso que tú y yo llevamos cuando llegamos a la iglesia. Primero se rompen las cadenas con las que llegamos. Llegamos no con una. Muchos llegamos peor que Pedro. Pedro tenía 2 cadenas. Muchos llegamos con más cadenas en las manos, en los pies. Por eso nos costaba orar, nos costaba danzar, alabar a Dios, nos costaba servirle a Dios, porque llegamos encadenados. Pero alguien estuvo orando por ti. Qué importante es la intercesión. Porque la intercesión no solo ora para declarar libertad en el cautivo, sino que la intercesión también ora para que el que fue libre pueda alcanzar un nivel de madurez y camine hacia el propósito de Dios. Si oraste para que tu madre y tu padre esté aquí, no pares de orar. Sigue orando hasta que tu padre, tu madre, tus hermanos se aferren de Dios y edifiquen su fe en la roca que es Cristo Jesús. Muchos llegamos con cadenas. Pedro se habían roto las cadenas, no con llave, sino con la presencia de Dios. Porque eso fue lo que libertó al apóstol Pedro, la presencia que estaba sobre el ángel. Porque el ángel solo es un mensajero, pero él portaba la presencia de Dios que estaba sobre él, el cielo en la tierra, que hizo que las cadenas se rompieran. Hay muchos que las cadenas se les rompieron, pero aún hay impedimentos, ¿o no? Y tú dices que quiero cambiar, pero no puedo. Sigo teniendo esa lucha, sigo teniendo esa tentación, sigo teniendo esa prueba. Sé que afuera está mi destino, que allá afuera está lo que Dios tiene para mí, pero me cuesta. Las cadenas se han roto, pero hay un impedimento, hay otro impedimento. ¿Sabe lo que hizo el ángel? No lo dejó. Amado, la presencia de Dios no te va a dejar. No te va a dejar. Se rompieron las cadenas, pero dice el versículo 10 que pasó la primera y la segunda guardia. Y quiere decir que Dios va a hacer que venza los obstáculos. Va a haber obstáculos. Algunos serán como una pared gigantesca. Algunos tendrán una montaña alta. Algunos tendrán un gigante. Pero yo quiero decirte algo, que el Dios que tú y yo servimos es un Dios que sabe lo que hace con los gigantes. Les corta la cabeza. Sabe lo que hace con las murallas. Las manda a caerse. Y sabe que lo que hace con los montes lo mueve de un lugar a otro lugar. Porque cuando Dios quiere hacer algo contigo, no hay nada que se lo impida. No hay nada que te detenga. Dios quiere hacer algo en tu vida, pero solo es que tú le creas al Señor, que tú confíes en el Señor. Has intentado de todo, pero no le has dado lugar a la presencia de Dios. Él puede, Él quiere y Él está listo para hacer un milagro en tu vida. Alguien puede decir amén en esta hora. Que cueste, tu presencia vale mucho más, y solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Escuche. Solo quiero estar contigo. Pero cuando pasa la primera y la segunda guardia
y ya pensó que ya todo se había superado, se encuentra con una puerta de hierro. ¡Wow! ¿Sabe lo que representa el hierro, la puerta de hierro? Cosas que no se iniciaron contigo, sino que se iniciaron con tus ancestros. Por eso que te es tan difícil salir del adulterio, de la fornicación, porque no se empezó contigo, se empezó con tu abuelo, con el padre de tu abuelo, con tu bisabuelo, tu tatarabuelo. La puerta de hierro que te encara y te dice: no vas a salir de aquí. Y que te dice: por más que ores, por más que haga lo que haga, no vas a salir. Tú tienes que saber que no estás solo, que el ángel de Jehová está contigo, y que hay alguien en una iglesia que ora por ti. Por eso que es importante ser parte de una iglesia, porque cuando eres parte de una iglesia, eres parte del cuerpo de Cristo. Que hay oraciones que te cubren, hay oraciones que te protegen, hay oraciones que te guardan, hay intercesión, mi hermano. Es que yo no sé si lo puedo decir, mi hermano, pero hay diferentes tipos de intercesión. Hay intercesión de guerra, cuando estás peleando una guerra. Hay intercesión de crisis, cuando estás viviendo una crisis. Hay diferentes tipos de intercesiones, hay diferentes tipos de oración. Y cuando tú eres parte del cuerpo de Cristo, usted tiene un manto que le cubre, tiene una cobertura que te respalda, tienes un Padre espiritual quien ora por ti. Yo no sé quién está aquí conmigo en esta hora. Tienes padres espirituales. La oración persistente desarrolla hábito. Te vuelves habitual. Mi hermano, cuando tú haces algo de continuo y de continuo y de continuo, ya se hace parte de tu diario vivir. Ya no hay forma que tú no ores. Así te levantes tarde para trabajar, tú dices: no, tengo que orar, y te pones a orar, porque cuando algo es persistente se hace habitual en ti. Pero el diablo no quiere que entres a ese ritmo de oración, porque sabe que él va a estar en problemas. Él sabe que te va a tener que soltar todo lo que a ti te pertenece, todo lo que te robó, todo lo que te quitó. Es que usted y yo vamos a entrar a guerra hoy día. Usted y yo vamos a entrar en guerra espiritual hoy día. ¿Alguien está aquí conmigo o no? Y el diablo nos tiene que devolver lo que nos robó, lo que nos quitó. ¿Qué te quitó? El matrimonio. ¿Qué te quitó? La juventud. ¿Qué te quitó? La inocencia. ¿Qué te quitó? Tu herencia. ¿Qué te quitó? Tu identidad. ¿Qué te quitó? Tu honor. ¿Qué te quitó? Tu reputación, tu testimonio. ¿Qué te quitó? Él sabe que cuando te vuelves persistente, habitual y entras al ritmo de la oración, Él sabe que te va a tener que devolver, te va a tener que entregar todo lo que el diablo te robó. Lo que el saltón, el revoltón y la langosta se comió, te lo tiene que devolver en el nombre de Jesús. Pregunto: ¿un globo es duro o es frágil? Es frágil. ¿Y por qué no se rompe con un soplido? ¿Por qué no cuando no se rompe? ¿Ah? Soplas y el globo ¿qué hace? Se va. Y de lejos te hace así. ¿Te das cuenta? Que por muy frágil que se ve el globo, hay que pincharlo para que se rompa. Hay que pincharlo para que se destruya. Tú no puedes permitir que el diablo de lejos está. Diablo, ven para acá que te voy a sacar la cabeza. Ven para acá que te voy a poner debajo de mis pies. Ven para acá, desgraciado, que me has arruinado la vida, pero que hoy, gracias al Señor, tengo una vida nueva, una vida abundante. Alguien pues, Yo no quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez.
Mira a alguien que está al lado y dile: vas a caminar en medio Vas a caminar en medio de la adversidad. de la adversidad. Mira lo que va a pasar contigo. Usted se va a determinar a comprometerse con Dios. Porque lo primero que tenemos que hacer es comprometernos con Dios en orar siempre. En orar siempre. No desmayar, sino que hay que perseverar en oración. Porque cuando alguien hace el compromiso de orar siempre, ¿sabe lo que va a pasar? Que tú vas a caminar y todos los impedimentos que haya delante tuyo van a hacer esto. Mira, usted ni lo va a ver, porque hay impedimentos espirituales, hay oposiciones. Pero cuando tú haces el compromiso de orar siempre, Lice, el Señor es el que se compromete también contigo a que nada te detenga, a que no haya puertas de hierro, a que no haya cadenas. Y tú vas a vivir en una atmósfera, mi hermano, en libertad. Una atmósfera de amor, de paz, de gozo, de unidad. Y tú la vas a respirar y vas a decir: es que yo veo que todo me trabaja, todo me funciona, todo. No sé si me está entendiendo. ¿Sabes por qué? Porque hiciste el compromiso con Dios de orar siempre. Y cuando tú haces ese compromiso, el Señor se compromete contigo. ¿Cuántos se quieren comprometer con Dios? Pastor, pero yo no sé orar. Yo no sé orar, pastor. No me digas que no sabes orar. Tienes que saber acercarte delante de tu Padre, en primer lugar, en el nombre de Jesús. Porque nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. Ábrele tu corazón. Ábrele tu corazón. Pero hazlo con intensidad. Que Él vea que lo quieres. Que Él vea que lo necesitas. Por eso Ana dijo: iré al templo y no saldré de ese lugar hasta que el Señor no conceda lo que yo necesito. Y que quería Ana, quería parirle un hijo a su marido Elcana, y ella dijo: derramaré mi espíritu delante del Señor. ¿Sabes cuál es el problema? Que no has sido intenso, no has puesto tu corazón en la oración. Pero ¿sabe lo que Dios me dijo en esta noche? Que hoy muchos van a experimentar un rompimiento. No, usted no me escuchó. Hay muchos que van a experimentar un rompimiento. Van a experimentar un milagro. Que va a haber un de repente de Dios en tu vida. Muchos lo van a ver ahora físicamente, otros lo verán mañana, otros lo verán la otra semana. Pero yo declaro desde ahora en el nombre de Jesús que viene un rompimiento ahora. Que las cadenas se rompen, que las barreras de la cárcel se abren, que la puerta del hierro se abre. Ahora, 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 en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Cuánto dicen amén?